Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Super Padres Buscando Respuestas. Hoy estaremos hablando sobre la ansiedad por separación, diferentes tipos de separaciones que tenemos muchas veces en casa y que nuestros hijos pasan por esto de la ansiedad. Lo conoceremos con nuestra invitada de hoy en este programa número 62. ¿De quién se trata, Luis? Cuéntanos. Hola Cintia y saludos cordiales a todos los superpadres. Hoy en los estudios de Neju TV tenemos como invitada a la magíster Deyanira Espinosa. Entre sus logros profesionales y académicos tenemos que ella es psicóloga clínica, es abogada, es maestrante de terapias de tercera generación, especialista en psicología forense, especialista en crianza positiva, es maestrante de terapias de tercera generación, es mediadora y analista DESE. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Deyanela, bienvenida a Super Padres Buscando Respuestas. Segunda vez que nos acompañas. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un placer para mí estar aquí en UNEJUM. Yo me siento en casa y poder acompañarlos y tratar de despejar todas las dudas posibles que las personas, los papitos que nos estén viendo puedan tener con respecto a este tema. La ansiedad. Ya hemos hablado en programas anteriores sobre la ansiedad, pero vamos a tomarlo otra vez. ¿Qué es la ansiedad? Ok, para definir un poquito la ansiedad se puede definir como un miedo irracional, que en este caso los niños pueden presentar por separarse de sus cuidadores principales, por separarse de sus figuras de apego. Es un proceso adaptativo que tienen estos niños, porque esto lo vamos a observar aproximadamente a partir de los 8 meses de edad, en donde el niño ya comienza a observarse de manera individual, ya sabe que ya no es parte de su mamá, y cuando comienza a verse al espejo ya no cree que es, por ejemplo, el reflejo de otro bebé, ya sabe que es él. Y eso le genera un poquito de angustia, le genera un poquito de miedo, saber que la cuidadora principal, que generalmente suele ser la madre, se ausenta, no está. Esto crea esta sensación de angustia, de incertidumbre. Y bueno, aplicado a esto, la ansiedad sería el miedo al miedo, o el miedo irracional a lo desconocido. Empezando desde, obviamente, cuando estamos hablando de un bebé. Desde un bebé. Desde el bebé que salió del vientre de mamá, estuvo durante 9 meses ahí dentro, sale y quiere estar cerca de ella, y después hay este proceso de que mamá se va a trabajar y entonces el niño llora y nadie puede detenerlo, y bueno, tiene que ver entonces ahí la ansiedad, o eso es parte de... Exacto, mira, desde cada logro, cada etapa evolutiva en la vida de un niño representa para él un desafío y un reto. Nosotros como adultos lo vemos muy fácil, pero por ejemplo, que un niño pase de estar en brazos, que se traslade con su mamá, su cuidador, de un lado a otro, a, por ejemplo, iniciar su etapa de gateo, es un desafío y es algo diferente en su vida. Entonces, a los seres humanos nos causa miedo lo desconocido, nos causa seguridad lo conocido, lo que muchas de las veces como adultos ya sabemos y controlamos. Entonces, en cada etapa evolutiva de un bebé, el gateo, cuando inicia a caminar, cuando por ejemplo dice sus primeras palabritas, cuando hay esto que tú me dices de que las mamitas ya regresan a su trabajo porque se acabó su licencia de maternidad, esto es una situación nueva para un niño y esto va a generar ansiedad, porque yo como niño, hasta los 6, 7 años, por ejemplo, los niños no tienen una certeza o un conocimiento, o no determinan el tiempo, no manejan el tiempo como tal, y esto impide que un niño sepa que tal vez este niño, él piensa, no sé, mi mamá no va a regresar, mi papá no va a regresar. Ellos no controlan el tiempo y esta situación sí les genera ansiedad. Entonces, cada etapa evolutiva del niño va a ser un desafío para él, y lo importante es que como adultos acompañemos esta situación. Y, por ejemplo, esta ansiedad por separación va a aparecer incluso hasta cuando ellos tengan unos 6 añitos, 8 añitos, es normal. No sé si tú te has fijado en los niños que ingresan a inicial, ¿cómo se comportan generalmente? La etapa de adaptación que le llamamos, y al principio, los primeros días,
hay actitudes diferentes en algunos. Algunos le dicen chao mamá y estoy feliz de volver a la escuela. Y hay quienes están en esta etapa de que lloran mucho, que lloran siquiera la semana entera hasta poderse adaptar. Eso tiene que ver mucho con el apego, el tipo de apego que ellos tengan. Eso tiene una explicación. Cuando un niño tiene un apego seguro, cuando un niño sabe que puede regresar a los brazos de su papá, de su mamá, que puede ser consolado, que puede ser que ha sido protegido, cuidado, y que no se ha manifestado esto de que tal vez mamá o papá solo desaparecen y él no sabe nada, este niño puede tener este tipo de respuestas. Llorar, porque es normal, es natural en los niños, pero sí adaptarse mucho más rápido a este proceso, por ejemplo, de ingreso a clases. A diferencia de los otros tipos de apego, existen apegos inseguros, que hay una clasificación de ambivalentes, estos apegos que son un poquito... que no son organizados, un apego desorganizado, o evitativos. Cuando existe este tipo de apego es porque el cuidador principal de este niño es una persona que no me brinda la seguridad, que no me brinda los cuidados necesarios. Es mucho de estas personas que te dicen, no, levántate, no pasa nada, ¿por qué lloras? Se genera mucho en las casas en donde los papás son generalmente autoritarios, entonces no hay apertura como para validar emociones o como para decir que caerte, llorar y que te sientas mal es natural y normal. Entonces ahí observamos ese otro tipo de apego en donde los niños lloran estando cerca del cuidador y aún más cuando el cuidador no está. No está. Y cuando regresan a ver al cuidador, o sea, el llanto puede ser inmediato, porque no significa que estés o no estés, no significa que tú seas un puerto seguro para mí. Entonces, como padre, yo estoy escuchando el programa y digo, mi hijo ha tenido tal vez ese apego de inseguridad. ¿Qué hago como padre? Ok. Algo que debemos dejar de hacer, porque lo hacemos, e incluso en algún momento... tal vez una o dos veces también lo realicé, es dejar de pensar que si no nos despedimos de los niños es mejor. Esto es totalmente contradictorio y no lo recomiendo porque cuando nosotros manejamos rutinas con los chicos y cuando, por ejemplo, tú decías el tema de que las mamás vuelvan a trabajar, es importante que ellos entiendan de forma muy primaria, porque son pequeños todavía, que mamá va a regresar. Entonces tiene que ser una despedida rápida. ¿Sabes qué, mi amor? Me voy a trabajar, te amo, ya vengo, un besito y chao. Porque eso no significa que tal vez no existe el llanto de por medio. Tal vez puede existir. Pero es verdad, tú me vienes con un tema que realmente pasa, ¿no? La mamá dice, mejor me voy calladito para que no sepa que me voy, porque si no se pone a llorar y cuando se da cuenta que de verdad mamá no está, que falta, es un escándalo total. Exacto. Porque obviamente nos escapamos, no le hemos hablado, no nos hemos comunicado, no hemos expresado que no vamos a estar cierto tiempo. Los niños entienden y los niños saben que aunque no manejan el tiempo, si tú como adultos cumples con lo que les vas a decir, o sea, si ya vengo, el tiempo que yo regreso es corto, mi amor, voy a hacer tal cosa, yo regreso y tú cumples con eso, ellos tienen la certeza de que eres un adulto en el cual se puede confiar. Otro dato curioso es que, por ejemplo, tú ves a los bebés, hasta los 8 meses, un bebé puede tener una figura de apego cualquiera que sea. Puede ser tío, puede ser abuelito, puede ser una cuidadora, una niñera, no pasa nada. Pero después de los 8 meses, ellos ya comienzan a reconocer quién es papá y quién es mamá. Y por eso se causa esto de que hay mamitas que me dicen a mí que no me suelta, no me deja hacer nada, solo quiere pasar conmigo, si yo me la despego un ratito llora. Es por esta situación, porque ellos ya identifican quiénes son sus figuras principales y ya no es tan bonito o no es tan agradable para ellos esto de que cualquier persona se les acerque. Entonces a ellos ya están desarrollando ese tema de confiar en el adulto protector y desconfiar de lo desconocido. Perfecto. Estamos hablando en la parte de los pequeños. De los pequeños. Edades pequeñas, hasta los 6 años me mencionas. ¿Qué pasa cuando hay una separación, pero ya no una separación de que mamá se fue a trabajar, que mamá, sino una separación entre papá y mamá? Que alguien, un miembro de la familia, ya no está en casa y ya no están en una etapa tampoco de niños, sino están en una etapa de adolescentes. ¿Cómo se maneja ya en edades más,
como más grandes, se podría decir así, y sobre todo los adolescentes que siempre mencionamos acá, que es una etapa un poco... retadora. Retadora, exacto. Ahí va. Bueno, el trastorno de ansiedad por separación existe, efectivamente existe, pero existe también criterios que se debe cumplir para diagnosticar este trastorno de ansiedad por separación. El primero de los criterios diagnósticos que se debe cumplir es que los niños tienen que tener 6 años en adelante, como para hablar ya de un trastorno. Y bueno, se lo puede diagnosticar con los criterios hasta los 12 años. ¿Cuáles van a ser las características o los síntomas principales? Por ejemplo, llanto recurrente. Ya este miedo, esta ansiedad ya impide que este niño, que ya está pasando también a ser adolescente, cumpla con todas sus áreas. Ya no quiere ir a la escuela, está pegado no solo a papá, sino también a mamá. Si antes practicaba algún deporte, ya no quiere practicar ningún deporte. Aparte de eso, presenta pesadillas, en la noche no puede dormir. Ya, si te das cuenta, interfiere con una vida, por así decirlo, normal, aunque aparentemente la normalidad no existe. Entonces, ya estos criterios ya me dan a pensar de que no, o sea, yo necesito tal vez buscar ayuda porque ya se me está saliendo de las manos. Aparte de esto, por ejemplo, los chicos que hablan mucho del tema de mi mamá, mi papá van a morir, van a fallecer, o qué pasa si se enferman, pueden tener cualquier enfermedad que termine llevándolos a la muerte, y yo tengo miedo de que eso suceda. Entonces, cuando ya tocan esos temas, es como que se cumplen los criterios para ya hablar de un trastorno de ansiedad por separación. Y con respecto a lo que tú dices, bueno, el tema del divorcio o la separación de los padres es un proceso que les va a tomar tiempo adaptarse. Es un proceso de duelo que los chicos tienen que vivir. Yo sí les recomiendo que si han tomado esa decisión, sea tal vez una decisión en firme, porque tampoco se puede jugar con la salud emocional de nuestros pequeñitos. Esto que sí, que no, que sí, que no, que sí. Vuelve, regresa. Un día viene papá, el otro día no. O tal vez... Creo que vamos a volver con papá. Exacto. Parece que estamos las cosas bien. Después papá otra vez se va y luego regresa. Y estar así, pues, no es saludable para ellos. Seguridad. No les da a ellos estabilidad, no les da certeza de que es el adulto que va a estar o no va a estar. Entonces, con lo que tú me decías, para tratar una separación en casos de divorcio, yo sí recomendaría, de acuerdo a la edad, por ejemplo, que se utilice una historia social o un cuento, en donde yo lo que hago es coger fotografías de papá, mamá, le explico cómo fue incluso el matrimonio, cómo él fue concebido, le muestro fotos de todo lo que hicimos como familia. Y al final sí explico de manera muy breve, los niños no necesitan tanta información, los niños no necesitan la información o el motivo de por qué como papá o como hablamos mamá. De niños de ciertas edades, pero cuando ya van creciendo... Incluso siempre... los adolescentes, Cintia, los adolescentes no necesitan saber que, por ejemplo, los papás se separaron por infidelidad o porque hay alguna adicción en alguno de ellos. No necesitan, ¿sabes por qué? Porque ya su edad es complicada y si tú les das esa información, se va a complicar mucho más. Exacto. A pesar de que los adolescentes tienen que saber que papá y mamá son seres humanos imperfectos, que se equivocan, que toman malas decisiones, que toman a veces las cosas un poco a la ligera, que tal vez les falta madurez emocional, no es necesario que sepan pormenores ni detalles. Más bien lo que se necesita es enfocar cómo se van a llevar las cosas, cómo se va a organizar la rutina de ellos, cómo les va a afectar a ellos esta separación, qué es lo que va a suceder a partir de ese divorcio, cómo va a ser la dinámica familiar, cuántos días voy a pasar con papá, cuántos días voy a pasar con mamá, quién se va a encargar de llevarme al colegio, quién se va a encargar de, no sé, de cubrir mis necesidades económicas, si lo van a hacer a medias, temas de cómo van a ser las vacaciones ahora o cómo van a ser las navidades o los fines de año. Eso es lo que los chicos necesitan conocer. Y eso provoca, y progresivamente. Claro, porque eso provoca el hecho de saber, bueno, no va a estar,
¿cómo va a cambiar mi vida desde eso? Y eso es lo que le provoca una ansiedad por la separación, de saber que, bueno, ¿y ahora qué? Hay padres estoy que... acostumbrado a esto y esto y esto, ¿y cómo voy a hacer? Porque puede ser muy pequeño, muy niño, pero los niños piensan muchísimo. Sí. O sea, mucho. Hay padres que cometen el error de compensar esa separación o ese divorcio y seguir haciendo una vida más o menos en familia. Entonces ellos salen juntos, ellos hacen actividades juntos y eso lo que hace es confundir a los niños o a los adolescentes porque dices, bueno, siguen juntos. Entonces es necesario que se hagan las actividades por separado. Eso, o sea, si se separaron, ok, para que quede claro, o sea, si se separaron, el papá, la mamá se va al cine con sus hijos por acá. La mamá se va a jugar por acá, porque sí he visto que muchas veces como que hacen cosas y dicen, bueno, ya por los niños salgamos, y salen y hacen cosas, hacen actividades, y realmente, o sea, de verdad como que hay una confusión, ¿no? Bueno, esto está bien, o sea, está bien que papá, o sea, ¿dónde está la separación? O se intenta algo que les pesa o les molesta, porque dicen, bueno, no entiendo, quiere decir que volvieron, quiere decir que van a volver, están intentándolo y son muchas más preguntas, ¿no? Algo que debe quedar claro es que en la mayoría de los niños de hijos de padres separados, ellos tienen el anhelo, la ilusión, tienen ese deseo natural de que sus padres en algún momento estén juntos. Y si eso no va a suceder, porque ya como te decía, se tomó una decisión infirme, no alimentemos algo que es una ilusión, es algo que no va a suceder, que es algo que no es algo real, no es algo posible. Entonces sí es necesario que las actividades con nuestros hijos se hagan de manera individual, que tú, como decías, se los lleve al cine de forma individual, que si el fin de semana se queda con papá, bueno, solo con papá, mamá no aparece. Si el otro fin de semana le toca quedarse con mamá, bueno, entonces se quedan con mamá y hace todas sus actividades con mamá. Algo que sí les puedo decir es que este proceso, al igual que llevar un proceso de duelo por la muerte de algún familiar cercano o uno de los dos progenitores, es un proceso doloroso. Por más que tengamos acompañamiento psicológico, por más que nos hayamos instruido de manera personal, individual, siendo autodidactas, por más que busquemos esa ayuda espiritual, es un proceso doloroso que vamos a tener que transitar junto a ellos, porque el afectado no es solo el niño. Claro, es la familia, tú también como la mamá, madre. el papá, al no saber, bueno, si tomé bien la decisión, si estamos bien, cómo va a funcionar, no va a funcionar. O sea, son muchas aristas, digamos así, que están en juego. Hay una pregunta que dice, buenas tardes, Rosalía Alvarado. ¿Cómo explicar a un niño con autismo que su papá ya no está porque murió? Ok. Ahí ya obviamente también hablamos de separación porque ya no va a estar. Sí. ¿Cómo le explico? Pero específicamente a un niño con autismo. Bueno, los niños con autismo tienen ciertas características específicas. Yo no sé si este niño tendrá terapista ocupacional, si tendrá una psicóloga de cabecera, me imagino que sí, pero por ejemplo a él le serviría muchísimo el tema de la historia social. O sea, es un cuento que tú puedes realizar y puedes colocar todo lo que tú imagines acerca de lo que recuerdas del papá de este niño y al final darle el mensaje de que a pesar de que físicamente esta persona no esté, que en él existen cosas y van a vivir por siempre cosas de él. Entonces es como también nosotros como adultos nos adaptemos. En la mayoría de mis consultas yo me doy cuenta que los niños o los adolescentes no son el problema, sino cómo nosotros tomamos las situaciones como adultos. Recordemos que a veces no nos duele tanto la situación, nos duele lo que pensamos de esa situación. ¿Y qué es lo que esta mamita puede estar pensando? Es mucha responsabilidad, ya no lo voy a ver, lo extraño. Entonces va a haber mucho que trabajar con ella como mamá y obviamente también como el niño. Pero como adultos yo puedo dar la perspectiva de, ok, esto es doloroso, me permito estar triste, me permito vivir mi dolor, pero sé que voy a trabajar y voy a hacer mi proceso de duelo para que en unos meses yo pueda sentirme bien y que cuando mi hijo me regrese a ver, no regrese a ver tal vez a una madre devastada, destruida y sin esperanzas,
sino más bien a una madre que a pesar de lo que ha tenido que pasar, a pesar de lo que ha sucedido, no sé en qué circunstancias se habrá dado la pérdida, le doy a mi hijo una perspectiva de que no todo en la vida está mal. Siempre es como nosotros vayamos a afrontar la situación, ellos van a aprender también a cómo enfrentar, por ejemplo, la muerte. ¿Qué resignificado en su vida le van a dar? Todo depende tanto de nosotros como padres, ¿no? Sí, es una gran responsabilidad. Sí, definitivamente te escucho y es como, estoy pensando, digo, bueno, como padres queremos lo mejor para nuestros hijos y creo que siempre buscamos opciones, alternativas, aprendizajes y conocimientos que nos direccionen a ser mejores padres, a que no, la salud emocional que ahora es tan importante luego de la pandemia, que sí, suena tanto así como decir, tantas veces lo repetimos y lo decimos, pero la realidad después de la pandemia es completamente diferente. Hay situaciones de separación, muchas separaciones que se dieron en ese momento y que bueno, después de eso las personas están más sensibles, los padres están sensibles, los niños están más sensibles. Entonces, ver la manera de que su salud emocional sea estable, que es prácticamente difícil, imposible, creo yo, o lo es o no es imposible. Deyanela. A ver. Yo creo que como padres hacemos, y yo creo que cada padre y cada madre es el mejor padre y la mejor madre que su hijo puede tener. Y que todos los días creo que la mayoría de nosotros y todas las personas que nos están viendo nos esforzamos por ser una mejor versión de nosotros mismos. Y tratamos de encontrar respuestas, tratamos de instruirnos, tratamos de buscar ayuda cuando necesitamos ayuda. Pero, inevitablemente, a cierta medida sí, vamos a, por omisión o por acción, en algún momento, a cometer errores. Y esto no nos vuelve malos padres, esto no nos... No tenemos que juzgarnos tanto porque el enfoque, sí, el enfoque es un enfoque de autocompasión. Todo lo que dicen las teorías, todo acerca de la psicología infantil es un mundo maravilloso, pero sí hay que recalcar que de todo lo que observemos en redes sociales, en libros, en videos, tenemos que acoger lo que a mí me funciona. Y según mi realidad también. Y según mi realidad. Yo no puedo vivir la realidad tal vez de una persona influencer, yo no puedo tal vez vivir la realidad de una persona que trabaja en casa y yo tengo un trabajo de 8 a 5 de la tarde. O sea, yo tengo que adaptar lo que leo, lo que observo, lo que escucho a mi realidad. Y sobre todo, Cintia, no compararme. La maternidad yo creo que es muy individual. Yo como madre entiendo que todas lo hacemos de maneras diferentes y que todas vamos a criar a nuestros hijos y todos también a nuestros hijos de acuerdo a nuestros propios valores, a qué es importante para mí. Exacto. Estoy así. me quedé admirando lo que dices y también autoanalizándome, ¿no? Porque muchas veces sí queremos lograr que, bueno, no equivocarnos, tenemos miedo y el miedo nos invade de saber que podemos estar haciendo algo mal, de que la crianza, la formación de nuestros hijos no sea correcta, de que qué puede pasar mañana y después esto se puede transformar en una ansiedad de querer a saber qué va a haber al futuro, que va a haber, que no tendríamos, ¿no? Que estar pensando en qué va a pasar, si el niño va a ser así, si va a ser bueno, si va a ser malo, porque a veces estamos en esto de pensando que ¿será que mi hijo lo logra? ¿Será que mi hijo va a ser profesional? Y estamos preguntándonos y haciéndonos tantas, pero tantas preguntas a diario de si lo vamos a lograr. O hacerlo bien. O hacerlo bien, exacto. Una recomendación general, no piensen así. hablando del tema de ansiedad ya para el tema de adultos. Lo más saludable y lo que más nos cuesta como seres humanos muchas de las veces es anclarnos al presente.
Lo que tenemos el día de hoy, en este momento, en este mes y en este año, es lo que hay que disfrutar y es lo que hay que aprender a apreciar. Que cuesta mucho, cuesta muchísimo, Cintia. ¿Por qué? Porque a nuestra mente no le gusta estar en el presente, le molesta, se siente incómoda, no se siente a gusto. Por eso generalmente siempre nos lleva al pasado y a comparar cuando las cosas eran mejor o cuando tal situación estaba de esta manera, es que cuando yo trabajaba acá o ganaba de esta manera. Y si no nos lleva al pasado, que un poco nos entristece y nos pone a comparar con lo que estamos viviendo ahora, nos lleva mucho hacia el futuro. ¿Cómo van a ser las cosas? Pero no estamos en el presente. Buena mamá, yo seré un buen papá, será una persona útil socialmente. Buena la pregunta, es una pregunta que nos hacemos como padres. Pero yo creo que ese futuro se va a definir muchísimo por las acciones que nosotros tomemos a diario y por las decisiones conscientes que tomemos a diario. Nunca vamos a ser padres perfectos porque simplemente no existen. Por más que se nos planteen, como les digo, las teorías y el conocimiento, nos vamos a equivocar. Y lo más saludable de todos estos errores es que podamos admitirlos, que podamos decir, wow, me equivoqué, actué mal, dije esto, voy a buscar ayuda, no me está funcionando esto, tengo que cambiarlo. Y qué hermoso que podamos reconocer frente a nuestros hijos esos errores y que nuestros hijos digan, qué bestia, mi mami se equivocó, admitió que se equivocó, no puede ser que admitió que se equivocó, porque a veces ellos nos idolatran y nos tienen como superhéroes o como dioses. No vamos a equivocarnos para nada. Exacto, y no es así, no es de esa manera. Perfecto. Hablando de la ansiedad en la separación, ¿en qué otros momentos se puede dar esta situación de la ansiedad, por separarnos? Ya hablamos del momento de los pequeños, estamos hablando de la separación por divorcio, papá y mamá se va, que en otro momento, por ejemplo, un viaje largo que tiene que irse por trabajo, por alguna cuestión específica, puede llegar, ¿y cómo lo manejo? Que me gustaría también saberlo. Ok, cuando papá y mamá, por ejemplo, salen a un viaje, salen los dos juntos o sale uno de ellos, yo creo que es importante validar la emoción de ese niño. Sí, estás triste, papá se fue de viaje, yo también estoy triste porque a mí me hubiera gustado que nos fuéramos todos, pero papá va a regresar. ¿Cuál es la opción que tenemos, por ejemplo, con ellos? Si todavía no manejan el tema del tiempo, si son menos de 7 años, podemos ayudarlos con un calendario. Ellos hacen su calendario, nosotros cogemos el primer calendario que tengamos en casa y ellos comienzan a colocar los días que papá no está y colocamos de otro color o de otra forma o algo mucho más llamativo el día que papá va a regresar. Entonces, de esta manera, mi hijo va viendo, wow, falta un día. Está emocionado por la llegada de papá. Exacto. Está cada vez más cerca. Otra de las cosas que podemos utilizar, por ejemplo, es una figura de apego. Puede ser un peluche, un superhéroe, algo que al niño le guste y le llame la atención. Mira, mi amor, voy a salir de viaje, pero contigo se queda esta muñequita linda. Y tú cuando me extrañas la puedes abrazar y mira, huélela, tiene mi perfume, así que eso va a hacer que no me extrañes tanto. Y a veces los niños lo que hacen es para ser recíprocos con eso que nosotros hacemos. Te da algo también. Exacto, nos traen manillitas, un muñequito, nos hacen collares, algo. Y ellos felices de que cuando te vuelvan a ver vas a estar con eso que tú les diste. Porque eso significa, y eso le va a demostrar a ellos que tú, mientras no estuviste, estabas pensando en él. Entonces eso es otra manera, por ejemplo, de manejar las ausencias que sean por viaje, por trabajo, por cambios de casa, por cualquier tipo de situación. Todo lo que sea un cambio significativo en la vida de tu hijo. Perfecto. Bueno, eso sería. Y por la pérdida de alguien también. Por la pérdida de alguien. Fallecimiento. Exacto. No es recomendable engañar a los niños. No, lo que hacen generalmente es decirles se fue de viaje, pronto va a regresar, esto es temporal, y lo que hacemos es estarlos engañando, porque ustedes saben que después de la muerte físicamente no va a haber contacto con esa persona. Entonces sí es necesario
prepararlos, hablarles sobre qué significa la muerte, que tal vez la muerte es el fin del contacto físico con esa persona, pero que podemos, como te decía, resignificar esa muerte. Ok, a esa persona que falleció le gustaba, qué sé yo, los arcoíris. Vamos y disfrutemos un arcoíris con nuestro pequeño, con nuestro adolescente, cuando se presente el arcoíris, y yo voy a sentir que en ese momento mi papá, mi mamá, mi tío, quien haya fallecido, está ahí. Ok, es que yo quiero despedirme, porque muchas de las veces lo que hacen es evitar que los niños vayan a los entierros. Entonces vamos a hacer algo, démosle un resignificado a esta situación. Hagamos en un patio en donde haya áreas verdes, coloquemos una cajita con todo lo que era significativo para esa persona. Y bueno, dejemos que el niño llore si quiere llorar, dé unas palabras si quiere dar unas palabras, si quiere escribir una carta, que le escriba, porque estamos haciendo un ritual de despedida con ellos. ¿Cuándo me debo preocupar como mamá en el momento de que mi hijo ya pasó por ya la separación, él le he explicado y todo, pero igual veo con actitudes que no las veo correctas, que veo, por ejemplo, lo mencionabas, ¿no? Exacto. Pesadillas, interrumpen con su vida cotidiana porque no quiere asistir a clases, porque no se quiere separar de la mamá o del papá, porque llora constantemente. También puede hacer que ellos tengan dificultades en sus habilidades sociales, o sea, les cuesta relacionarse con otras personas porque no, pues yo quiero ahí me preocupo. Ahí y me busco preocupo. un especialista. Ahí me preocupo, yo busco un especialista porque ya esta ansiedad está interrumpiendo y está evitando que mi hijo tenga una vida cotidiana, o sea, una vida normal, una vida con una rutina que antes sí la tenía, antes de ese suceso sí la tenía. Ok, listo. Bueno, hemos creo que terminado. Agradecemos a todos los que están conectados, a Nico, Violeta, me ayuden por favor Leandro, a Violeta Romero, que incluso dijo un tema muy útil para los superpadres, una realidad que viven muchos niños y adolescentes en sus hogares. Gracias por su aporte. Jessica Zarango, José Cruz, Mari Vargas dice un tema muy útil y oportuno. Dice Beth, dice saludos, mi Bellis, te quiero mucho, excelente tema. Angélica Lomas, Carla Figueroa, Araceli Armijos, gracias. Vamos a poner en la descripción de nuestro canal de YouTube los links que tienen que ver también con divorcio, que ya se ha tratado aquí en Super Padres, también con el tema de la ansiedad, que también lo hemos tratado, y de los duelos. Entonces lo vamos a dejar ahí para que ustedes puedan ver y reafirmar un poco con lo que hemos hablado el día de hoy. Deyanela, ¿cuál es el mensaje que dejas a los Super Padres allá en esa cámara? Acá. Ok. Algo que yo estaba escuchando el día de ayer es que nuestros hijos son unos pequeños espejos que llegan a nuestra vida no con la intención de dañarnos, lastimarnos, desafiarnos o arruinarnos como seres humanos. Llegan con la intención firme de mostrarnos cuáles son los aspectos, cuáles son las carencias, cuáles son las situaciones, cuáles son las creencias, los pensamientos que como padres debemos de trabajar. Recuerda que si tú estás bien, tu hijo va a estar bien, que muchas veces la dificultad o la situación que te molesta tiene que ver más contigo que con tu hijo o con tu hija. Eso. Listo, muchísimas gracias Deyanela por acompañarnos en Super Padres Buscando Respuestas. Nos vemos el próximo jueves con más y recuerden, pueden dejar sus sugerencias de temas que quieran tratar porque siempre aquí estaremos buscando respuestas. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.